de tertulia que en este caso dirige y coordina nuestro compañero Carlos Abengozar. Un fuerte aplauso para él. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por venir, a instituciones y también a los vecinos y oyentes de la radio, que al final es importantísimo para nosotros. Voy a invitar a esta mesa o esta tertulia para que suban con nosotros y hablemos ya como vecinos y un poco de todas las conexiones de la ciudad y la actualidad que se está hablando. A Jesús Corroto, que es arquitecto, es director del consorcio de aquí de la ciudad de Toledo. Jesús Carrobles, director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Y a Félix Ruiz, secretario del Colegio de Caminos, Canales, Puertos de la demarcación de Castilla-La Mancha. Aquí. Sí. Aquí. Y voy a empezar directamente, Félix, contigo, porque antes de subir aquí me decías el debate que se ha generado en la ciudad con el asunto del AVE a Lisboa y demás. No lo recuerdo, no se generó tanto debate hace 20, 25 años en la anterior ocasión. Bueno, realmente no, fue en el 2020 cuando se puso la información pública, el anterior estudio informativo, y que también planteaba una serie de alternativas. Y si bien pues, entre los colectivos y los técnicos pudimos opinar y ver las opciones, quizá en prensa o quizá entre la ciudadanía no hubo el debate que hay ahora. Permíteme, antes de empezar, que agradezca a Cadena SER, a Félix, a Gemma y a ti, Carlos, la invitación a este foro de debate, donde ciudadanos, entidades políticas y profesionales pueden debatir sobre un tema tan importante como las infraestructuras que son capaces de vertebrar el territorio. Jesús, el debate yo creo que es bueno, frente a quien piensa que solo su discurso es el positivo y el resto es negativo o el resto es malo o equivocado, que la sociedad pueda hablar de un tema y tenga en el foco, hablamos muchas veces del río Tajo, alguna vez hemos hablado, pero en el tema del AVE creo que también, ¿verdad? Siempre enriquece, o sea, el debate, además yo creo que abre las mentes, es decir, ves que puede haber opiniones contrapuestas y que todos tienen su punto de razón y que nadie tiene nunca la verdad absoluta. Entonces, en ese sentido yo creo que los debates no solamente es que son buenos, es que son absolutamente necesarios para avanzar y para, bueno, pues tratar de hacer llegar a esas opciones que son al final las mayoritarias, que yo creo que son las que al final tienen sentido. Jesús, en tu caso, ¿cómo has visto de todo lo que se ha hablado, impacto paisajístico, por supuesto temas económicos, destinos, de todo lo que se ha abordado en estas últimas semanas, qué te ha llamado más la atención o qué destacarías tú también un poco desde tu parcela como arquitecto? Bueno, primero, como dice Félix y Jesús, emocionado de estar aquí en este Sol Rico, ¿no? Cuando estábamos prácticamente hace unos años en esta infraestructura, como también decía el alcalde y el consejero. Creo que este ejemplo de proceso de colaborativo, ¿no? de esta Europa que todos nos orgullecemos ahora con todo este lío mundial, creo que lo más importante también es el tema de los procesos colaborativos. Es decir, yo creo que estamos en otro momento donde la ciudadanía tiene que estar en el centro de la colaboración y la escucha, y es lo que nos tiene que diferenciar de otras regiones mundiales donde esta democracia no es tal y donde realmente este Salón Rico es acogido y es utilizado porque la ciudadanía en todos los procesos de la obra, desde el pensar, ¿no? Están aquí las asociaciones de vecinos, de repensar este espacio después de tanto tiempo, creo que es un ejemplo de cómo hemos reestructurado unas ideas que a lo mejor no eran las adecuadas y ahora sí, ¿no? Creo que con el tema del AVE es lo mismo, es decir, estamos hablando de esta colaboración donde todas las entidades tenemos que aportar nuestro punto de arena. Luego, me gustaría explicar, ¿no?, cómo en ese valor universal excepcional de la ciudad de Toledo se reivindica en el foro de la UNESCO del año 23, y luego creo que hay unas palabras muy claras para que nos ilustre del enfoque adecuado. Enseguida, pero por supuesto podéis hablar cuando queráis, que no sea pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Félix, también me comentabas anteriormente la necesidad, por encima de todo, de ese consenso, que hablaba también ahora Jesús anteriormente. Sí, bueno, yo lo decía antes el alcalde y el consejero. Desde el colegio nos celebrábamos que hubiera un consenso, una unidad institucional entre ayuntamiento y junta para plantear al Ministerio un trazado único en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura a su paso por Toledo, y esperamos que
que esa alternativa, con alguna posible mejora, pueda ser asumida por el Ministerio para plantear el futuro trazado. Jesús, ¿por dónde ves tú cuál ha sido la mayor dificultad o crees que la fortaleza de cara a lo que se ha presentado finalmente con esa unión, además de instituciones? Yo creo que la mayor dificultad que nos hemos encontrado, todas las personas, colectivos, instituciones que hemos trabajado este tema y que hemos opinado, ha sido precisamente la falta de datos. La falta de calidad de los estudios que se han presentado. Es decir, yo creo que da la sensación de que hemos tenido un debate sobre elementos todavía muy poco trabajados y eso nos ha complicado la vida a todos porque cada uno ha imaginado su línea, su trazado ideal, pero desde luego el Ministerio, en este caso yo creo que ha trabajado un poco con eso que siempre hemos denominado de globo sonda, ¿no? En el sentido de que había propuestas a las que carecían en buena medida de los estudios necesarios para tomar una decisión sobre un tema tan importante como es el de conectar definitivamente a la ciudad de Toledo con una red de AVE y con un modelo pasante, no con un fondo de saco como tenemos ahora. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hemos tenido unos evidentes problemas y que, bueno, pues entre todos hemos tenido que superar, bueno, pues esa situación en la que no sabemos el número de visitantes que se esperan, el número de vamos, prácticamente nada, ni siquiera los estudios que se estaban planteando desde el punto de vista ni medioambiental ni paisajístico realmente obedecían o tenían unos criterios que hoy se puedan considerar mínimamente válidos, sobre todo ante unas decisiones tan drásticas como eran las que se podían llegar a proponer. Y digo podían llegar a proponer porque es que realmente el Ministerio tampoco había propuesto nada más allá de unas ideas muy poco vertebradas. Entonces yo creo que ahí ha sido el principal problema con el que hemos tenido que trabajar con visiones muy generalistas. Jesús. Bueno, yo en un minuto sí que quiero ilustrar a la ciudadanía con unas pequeñas notas donde, como decía, en el foro de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, en el punto 8 del orden del día, el 25 de septiembre del 23, Toledo se reivindica en la adopción de declaraciones retrospectivas de valores universales o excepcionales. Es decir, a nivel mundial, las ciudades patrimonio son excepcionales y mantienen esa excepcionalidad por diferentes criterios. Y en el caso de Toledo, hay un criterio de ciudad patrimonio que representa todo el tema artístico único, representa la influencia de las tres culturas, el tema de la excepcionalidad de las civilizaciones que han pasado por aquí. Es decir, Toledo conserva una serie de ejemplos excepcionales, como todos sabemos, no voy a entrar, pero hay una parte que pone integridad. Y entonces, en esa integridad, en el valor universal excepcional, habla del extraordinario paisaje urbano que se ha conservado en gran medida. Entonces, esto nos enlaza con que la autenticidad habla de la conservación, restauración, rehabilitación, sobre todo de la vida en la ciudad, importante, ¿no? Y que se ha preservado en su ubicación y en su entorno. Y esto nos enlaza que excepcionalmente se habla del Consorcio de la Ciudad de Toledo como uno de los organismos, una de las entidades que se preserva y está recogido en este documento de declaraciones de la retrospectiva. Esto enlaza con que realmente en la propuesta que el Ayuntamiento y el consejero nos ha informado de ese punto intermedio, al llevar la variante detrás de la A42, desde nuestro punto de vista de este valor universal excepcional, creemos que es acertado. Seguramente si hubiese un encaje de bolillos, el otro día reunido con ICOMOS, nos decían que ellos no estaban en contra de que pasase incluso por esa pasante central, pero que tendría que ser un concurso internacional, que tendría que ser exquisito, que tendría que ser sutil y que sería muchísimo más complejo. Estábamos hablando antes Jesús y yo, o con Félix, que podría ser viable siempre y cuando sería muchísimo más complejo y seguramente más dudoso, ¿no? Pero esta segunda opción, que tiene lógicamente
este valor universal con esta estación Neumudéjar con vida, pues seguramente sea mucho más coherente con ese tratamiento que la UNESCO plantea como valor universal excepcional. Félix, se aludía anteriormente a los criterios técnicos. En el trabajo que podáis haber hecho vosotros o las opiniones que hayáis podido prestar a las diferentes administraciones que os han pedido también la participación, ¿dónde crees que ha estado la clave o para vosotros cuál es la clave? ¿La clave para ese trayecto Toledo con Lisboa, Madrid, Toledo, Lisboa, de todo lo que se está hablando estas semanas? Bueno, la clave fundamental, como he dicho antes, es que hubiera un consenso y respetar las normas fijadas y, sobre todo, como decía Jesús, Robles y Jesús, la declaración de la UNESCO, de la UNESCO como Toledo con Patrimonio de la Humanidad y el plan especial del casco histórico de Toledo. Coincido con Jesús en que el estudio informativo tiene algunos déficits. En concreto, en las alegaciones presentadas por el colegio, digamos al Ministerio, de que no existen con la profundidad necesaria un estudio de tráfico y movilidad, de tráfico ferroviario y de movilidad viajera, que estudie origen y destino de los viajeros, dónde pueden venir, dónde pueden venir. Tampoco tiene estudiado, hay un estudio muy profundo de integración paisajística con diferentes puntos de observación para ver cómo la infraestructura que se ejecute se integra en el paisaje. Y tampoco hay, aún pensamos que no hay, un estudio de afección de los viaductos que se plantean en la 42, teniendo en cuenta el plan especial del casco histórico de Toledo, que define una zona de protección y dentro de ella unos corredores de aproximación panorámica, los llamados cronovisuales, donde dice que a partir de la primera aparición de la colina urbana se debe evitar o minimizar los elementos que puedan entorpecer la vista panorámica. Entonces, esto es lo que echamos en falta de ese estudio y creemos que sí con las mejoras que se han propuesto desde el Ayuntamiento, desde la Junta y también desde el Colegio, otros colectivos, y se tiene en cuenta este plan especial y tiene en cuenta esta integración paisajística, se puede llegar a una solución que sea lo mejor posible para Toledo, para la conexión regional. Yo lo que pasa es que también llego a entender la postura de Talavera de la Reina y sobre todo Extremadura, y me parece muy bien todo lo que tenga que debatir Toledo, pero quien necesita realmente una infraestructura, un tren digno y eficiente somos nosotros. Son ellos, es en este caso Talavera y por supuesto Extremadura. Eso es entendible, ¿no? Esa celeridad o esa prisa que puedan tener. Entendible y legítimo. Ahí la única cuestión es que se pueden aprovechar esos recorridos, esos itinerarios para generar nuevas rutas y además empezar a cambiar un poco el paradigma que tenemos de las comunicaciones en el centro de la península ibérica. Somos herederos de una red radial generada a partir del siglo XVIII donde todo pasa por Madrid. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora la dinámica es ir cambiando poco a poco. Esto que hemos hecho en 300 años no lo podemos cambiar en 5, pero sí que tendremos que empezar a generar ejes transversales, ejes que no necesariamente nos lleven a todos por Madrid, independientemente de que nos deslumbre ese foco madrileño como principal foco de atracción, como principal elemento de atracción. Pero dicho eso, yo creo que es una oportunidad y que en el fondo la diferencia puede llegar a ser mínima y luego no hay que olvidar que los accesos en Madrid están muy complicados para toda una obra como es un AVE con estas características y que si se ha planteado sacarlo desde Atocha y llegar hasta Pantoja, tampoco se antoja que sea una inversión enorme ni una pérdida de tiempo el llegar a una ciudad como Toledo. Luego también está el planteamiento de si todo tiene, yo os preguntaba antes también fuera, ¿está realmente Toledo bien conectada con el resto, por ejemplo, de Castilla-La Mancha? Todo tiene que pasar por Madrid, incluso para ir a Albacete en tren hay que coger varios trenes, por mucho que se hable de un trayecto único, que no es así, hay que coger 2 trenes, por poner un ejemplo. De Ciudad Real ni hablamos, antes me has puesto en la pista de una mala noticia, con algo que se está hablando en este trayecto también, y el famoso bypass. ¿No se pueden explorar otras vías para conectarnos primero con Castilla-La Mancha? Ya están entrando compañías de autobuses como Alsa en el mercado del tren, la línea de Pajares.
Por poner un ejemplo, pregunto, Jesús. Bueno, ya realmente hace muy poco estuve en Cuenca y es complejo. Es decir, como yo realmente en la piel del consejero, muchas veces Castilla-La Mancha es un encaje de bolillos complejo. Es decir, llegas desde Madrid, vas a Madrid, coges el AVE a Cuenca y en ese momento no había taxis, y no sé si habéis ido a la estación de Cuenca, y muchas veces se comparan, ¿no? Decir, bueno, pero es que realmente tardé casi más en ir y esperar un taxi o el autobús urbano desde la estación de Cuenca hasta donde teníamos la conferencia. Es decir, la situación, a tu pregunta de cómo comunicarnos, es que realmente somos una gran extensión y entonces es muy complejo. Es decir, yo creo que yo no estaría preparado como arquitecto para abordar urbanísticamente todo el territorio, ¿no? Lo que sí que tenemos que aprender es que seguramente Cuenca o Tarragona no es la mejor ubicación. Es decir, yo me fijo como esos ejemplos no están teniendo el impacto adecuado en ese número de viajeros que estábamos hablando antes, porque realmente Cuenca está fuera, Tarragona está fuera y no te deja dentro de lo que es la ciudad. En este caso, este consenso con la ciudadanía y el consejero con el alcalde, o en este caso Emiliano García Paje, el que podamos tener no solo las lanzaderas con el número de lanzaderas Toledo-Madrid, Madrid-Toledo, que se mantendrían, y que luego se sumaría el que puedas tener una pasarela para poder ir a Lisboa o enlazar, incluso como se plantea en las alegaciones, con Sevilla, que te puedes pasar a Puerto Llano o que te puede pasar directamente a otras opciones, creo que por ahí vendría una segunda, una flexibilidad que nos ayudaría, ¿no? Es decir, planteaba Paco de León un planteamiento como en la parte de Algodor, que nos posicionaría mucho mejor en otro margen, otro exponencial, porque coges todo el radio sur, Mediterráneo y entraríamos. Y él hablaba de 10-15 minutos, ¿no? Planteaba en las conversaciones con el Colegio de Ingenieros, y planteaba eso, si 10-15 minutos nos posicionaría dentro, es otra vía a valorar, que quizás a lo mejor no se está hablando, pero que sería muy valorable. Es decir, seguir manteniendo nuestras lanzaderas actuales que funcionan Madrid-Toledo, Toledo-Madrid, y posicionarnos. Pero son aperturas, pero yo creo que el consenso, si está entre el Ayuntamiento y la Consejería, en que el polígono, porque muchas veces se habla del tema, yo siempre hablo desde la ciudadanía, ¿no? Es decir, la industria turística es fundamental y hay que potenciarla, pero el polígono de Toledo, este posicionamiento con el AVE en esa posición al lado del antiguo matadero, en unos terrenos municipales que no habría que expropiar y que agilizarían, a tu pregunta, con Talavera, ¿no? Es decir, es que esta vía sería mucho más viable y más rápida, seguramente. Es recuperar la vieja comunicación de Toledo-Talavera y con Lisboa, que es el Tajo. O sea, vamos a ver, es simplemente volver a un modelo natural de comunicación, es decir, alterado por la centralidad de Madrid en el siglo XVIII. Entonces, yo insisto, o sea, y ahí no se está planteando nada que sea raro ni vaya contra natura, todo lo contrario. Se trata de recuperar la natura y volver a hacer itinerarios donde, lógicamente, la geografía los impone y que al final suele tener su lógica. El tema industrial, es decir, si tú te ubicas ahí en una pasarela, estás al lado del polígono. Un tercio de la población de la ciudad está en esa ubicación. El puente con Azucaica sería una especie de M30 toledana, ¿no? Un T30. Es decir, creo que por ahí tendríamos que mirar a futuro y que las visuales desde el casco histórico, desde la ciudadanía, desde el miradero, estarían, yo creo que mejor estructuradas. Sí, me quería comentar que efectivamente la Castilla-La Mancha es una región muy extensa, con una población muy dispersa, que históricamente ha sido atravesada por todas las líneas, tanto carreteras, autovías como ferrocarril, en dirección a Madrid o desde Madrid, y que ahora tenemos la oportunidad, que se perdió con el AVE, con la línea de velocidad Madrid-Andalucía, de conectar esta nueva línea de Madrid-Extremadura con la línea Andalucía, lo que también permitiría conectar, porque ya existe un bypass
entre la línea de Madrid-Andalucía con Madrid-Valencia, conectarla con la línea de Valencia, con lo cual podríamos conectar directamente por AVE sin pasar por Madrid, Toledo, con Cuenca, con Albacete y con Ciudad Real. Eso es algo que desde el colegio y de otras administraciones se ha pedido al Ministerio y esperemos que, si no sea en este estudio informativo, en un próximo estudio informativo, en un próximo estudio del Ministerio, lo pueda tener en cuenta y que se ponga en ello. Vamos a preguntar a la sociedad, que decíamos anteriormente. Contamos también aquí con nosotros con representantes de los vecinos. Ángel Luis Martínez es el presidente de la Asociación de Vecinos Alcántara del barrio de Santa Bárbara. Se ha hablado mucho en estas semanas, en estos meses, la estación de Santa Bárbara. Sobre todo, preservar esa estación, que no ocurra como en Cuenca. Ángel Luis, vosotros los vecinos, ¿cómo lo veis? Primero, buenas tardes a todos. Gracias a la cadena SER por darnos voz también a los vecinos en estos debates. Y bueno, yo me voy a repetir en lo que los vecinos de Santa Bárbara queremos, y ya sabemos todos los toledanos lo que queremos los vecinos de Santa Bárbara. Lo que los vecinos de Santa Bárbara queremos nuestra estación, que sea la estación única y que no nos pase, como ha pasado en otras ciudades, que al tener dos estaciones, una se ha cerrado, eso lo sabemos, que se nos echa la culpa de las cosas a los vecinos, de Santa Bárbara. Queremos una estación única, pero que no moleste, que no haga que Toledo pierda el nombre de ciudad patrimonio. Entonces, queremos esa estación, la de siempre, nuestra estación de Mudéjar, que es de interés cultural, como sabemos todos, pero que al mismo tiempo a otros vecinos que le puede estar más cerca a las vías del tren, como pasa en el barrio San Antón o Buenavista, o mismamente la ciudad, que no moleste, que se haga de una forma. Yo creo que estamos en el siglo XXI, igual que hemos pasado por un túnel por el Océano Atlántico, que son 50 kilómetros de Francia a Inglaterra. Yo creo que tiene que haber soluciones para que tengamos una estación que sea la única, que el pasajero que venga o el turista que venga casi al centro de Toledo, porque eso es muy importante, que venga al centro de Toledo, que no nos desviemos a otra zona de Toledo, que aunque son, me parece, en línea recta del Matadero a la nueva estación, me parece que son 3 kilómetros, no sé si llegará, yo creo que sí, 3 kilómetros, pero el problema le vamos a llevar a otro sitio. Y el problema le tenemos en que necesitamos también luego qué va a pasar los que vienen de Lisboa, o cuando se a Lisboa, o Extremadura, o de Madrid, y quieran ir a Toledo. O si no, los que vengan de Talavera y quieran ir al hospital universitario. El otro día el alcalde dijo que se haría un camino, pero el camino, yo que paseo por allí, es un poquito largo, ¿sabes? Entonces, nosotros, como vecinos de Santa Bárbara, y yo creo que los demás vecinos nos podrán comprender que queremos nuestra estación. ¿Por qué? Porque también muchos de nuestros vecinos se vinieron a vivir al barrio de Santa Bárbara porque tenían el tren al lado de su casa. No sé si se acordarán hace años, cuando el AVE llegó a Toledo, la cantidad de gente, y no solamente gente de Toledo, sino gente de Madrid, que se tenía su trabajo en Madrid y se vinieron a vivir. Esos vecinos ahora, con este tema de la estación, que si el apeadero, la segunda estación mucho más allá, que para mí sería todavía peor, tienen miedo de que digan, bueno, pues no sabemos lo que puede pasar, porque hoy nos dicen, nos prometen una cosa, y no sabemos lo que puede pasar dentro de unos años. Los gobiernos cambian. Tú fíjate en 40 días lo que se ha formado con amigos. Y yo creo que eso se tiene que valorar mucho, que cada uno ha pensado como ha querido, o piensa como él cree que debe pensar, pero el respeto ha sido fundamental en estos 4 o 5 meses que llevamos de conversaciones con el tema del AVE y de las estaciones. Así que no quería decir más que eso. Gracias, Ángel Luis, por estar con nosotros. Del barrio del Polígono, desde la Asociación de Vecinos del Tajo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. También habéis visto las problemáticas no ya del tren, sino de la mayor afluencia de personas, de servicios y demás que puede suponer para el barrio. Sí, como bien decía, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y como bien dice José Luis, hemos tenido... Ángel Luis. Hemos tenido nuestras diferencias. Sí que en un principio, en las primeras reuniones, todos apostamos, incluso el polígono, por una estación única Santa Bárbara, pero a medida que nos íbamos informando y después a raíz de la reunión con Nacho, con el consejero, cada uno presentó las alegaciones de distinta forma y nosotros lo que nos animó un poco a apoyar el apeadero, que es lo que se nos dijo en todo momento, es esa opción de abrir luego una ruta cuando sea añosa hacia el Mediterráneo.
pero siempre y cuando se arreglen los accesos de la TO23 prometidos por el mismo Ministerio. Entonces, lo único que nos oponemos tajantemente es no sabemos cuándo va a llegar el tren, si va a llegar en algún momento, pero que esas vías de esa ampliación de la TO23 para entrar en el barrio tiene que estar hecha antes de que llegue el tren, si acaba llegando al barrio del Polígono. Porque hoy en día, desde el barrio, nosotros en su momento con la construcción del hospital tuvimos muchas reuniones también con la consejería, con los sindicatos y le explicábamos, con las demás asociaciones en la federación, le explicábamos la problemática que teníamos con la apertura del nuevo hospital de los accesos. La cosa se quedó ahí, llegó el hospital y tenemos lo que vemos hoy en día, colas interminables. Eso ha provocado que por ejemplo, tenemos 5 colegios, 2 institutos, que muchos profesores se hayan pedido el traslado porque las horas del autobús no llegan, no entran ni salen, hayan pedido el traslado, que mucha gente que trabaja en el hospital quiera vivir en el polígono para no tardar tanto tiempo, con lo cual el precio de los pisos se nos ha disparado y las colas siguen ahí. Entonces, bueno, apoyamos el apeadero siempre y cuando... O sea, que vosotros se habéis renunciado a todos, ha convencido el consejero a todos, ellos no han renunciado a nada, pero ha convencido a los vecinos, ¿no? Que también está muy bien. Hablando se entiende la gente, como decía Ángel Luis. Sí, bueno, en el polígono hay cierta añoranza por el apeadero que hubo en su tiempo en Algodor, ¿no? Que había una... Sí, entonces, lo tienen ahí como muy en añoranza y sí que está muy dividido el barrio. En principio apostábamos por una estación siempre y cuando también pudiera ser una especie de tren que sirviera para los trenes de mercancías, pero eso no puede ser. Entonces, bueno, el polígono sí que está dividido, pero más que nada por los accesos al barrio, no por el apeadero en sí. Una opinión más desde Ecologistas en Acción. Miguel Ángel Hernández, buenas tardes. Vosotros también habéis participado, como es normal, activamente en todo este planteamiento. ¿Cuál es vuestra opinión brevemente? Buenas tardes y dar las gracias a la cadena SER por darnos la oportunidad de participar en este debate. Bueno, la verdad es que nuestra opinión sería muy larga de expresar porque aborda todos los aspectos que tienen que ver con una gran infraestructura. Primero, desde el planteamiento del cuestionamiento de la necesidad de la propia infraestructura, ¿no? Porque aquí se baraja muy alegremente que cosas que cuestan muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísima aplicación por parte de todos los sectores sociales y políticos, pues se da por hecho que la necesitamos. Y nosotros lo que le pedimos a la sociedad es que primero lo valore, si es verdad que lo necesitamos, ¿no? Apunto solo un dato, tendríamos cientos de datos para poner en cuestión esa necesidad, pero uno muy sencillo, ¿no? España es la segunda potencia mundial en kilómetros de alta velocidad. La primera es China. No hay ningún país en el mundo, y por supuesto tampoco en Europa, que esté incluida en el mundo, que tenga tantos kilómetros de alta velocidad como nosotros. ¿Lideramos el número de pasajeros? No. Otros países que tienen incluso la mitad de kilómetros que España tienen mucho más pasajeros en la alta velocidad que nosotros. Alemania, Italia, Francia, tienen muchos menos kilómetros de alta velocidad y tienen muchísimo más pasajeros. Por lo tanto, es una infraestructura que cuando se vende como que es una necesidad, como que va a aportar soluciones, que va a aportar riqueza, que va a aportar toda una serie de cosas, nosotros decimos, bueno, sí, seguramente sí, sobre todo a los promotores y a quienes los construyen. ¿Y quién va a pagar el precio de todo esto? Aparte de la tensión siempre que hay política y social para llegar a acuerdos y para llegar a un fin de proyecto, ¿no? Que no nos olvidemos que esta es la tercera vez que este proyecto se somete a información pública, que no estamos hablando de un proyecto que sea ex novo, ¿no? O sea, algunos nos hemos hecho ya prejubilados hablando de alta velocidad a Portugal, ¿no? O sea, que ya llevamos un tiempecito y ya hemos aprendido la lección, ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad que esto se quiere hacer o no? Bueno, lo veremos. Lo que sí podemos decir, y termino con eso, es que el último florero de todo esto es el medio ambiente. Y también solo voy a dar un dato. ¿Saben ustedes cuántos días de campo han empleado los técnicos que han hecho el estudio de impacto ambiental en analizar el medio ambiente y la biodiversidad de este proyecto? No se lo van a creer. 2 días. Uno en agosto. Agosto en Toledo. Salir al campo en agosto a buscar pájaros. Animo a todos ustedes a que vayan allí. Bueno, pues con ese estudio y con esas informaciones se está tramitando un proyecto de esta dimensión. A partir de ahí, nosotros lo sentimos, pero todo lo que nos hablen de medio ambiente nos suena vacío, a mentira, a adorno, a maceta que se pone detrás de cualquier cuestión.
En estos temas, primero se toman las decisiones, se brinda con champán con los promotores y luego todo el proceso se pone al servicio de los intereses políticos y económicos. Gracias, Miguel Ángel. Ahora te lo cogemos. Gracias. No te preocupes. Nos quedamos sin tiempo. Si queréis una última reflexión, queríamos escuchar también a los vecinos. Empiezo por ti, Félix. Bueno, pues la última reflexión es que desde el Colegio de Ingenieros de Caminos esperamos que esta infraestructura llegue lo antes posible, si es posible con mejora de estudio informativo y sin un nuevo estudio informativo, y si es necesario pues que se dé, pero que pueda llegar, porque al final que Toledo esté en un trayecto de Madrid-Lisboa, lo que va a suponer es un número superior de servicios, es un número superior de circulaciones, lo que va a compensar a la ciudadanía pues, de tener más posibilidad de conexión. Jesús Corroto. Bueno, agradeceros a toda la ciudadanía, consejero, ayuntamiento. Félix, gracias por hablar de infraestructuras en este espacio, y cuando me llamaste sabes que tenías toda la disponibilidad. Y a la ciudadanía, pues que efectivamente yo estoy de acuerdo con que esta estación, que casi forma parte de nuestro plan de murallas, ¿no? Y que realmente no hay murallas, que esa frontera no exista, que efectivamente esas lanzaderas no se eliminen de alguna manera, pero yo confío en que igual que vas a la T4 de Madrid, ¿no? Y si tienes que volar a Brasil o tienes que volar a Argentina, hay una conexión que suma una segunda. Yo no lo comparo con Tarragona ni con Cuenca, creo que sería una opción intermedia donde el polígono y estos satélites, que estamos hablando de PON también, que está ahora sobre la mesa, ¿no? Es decir, el plan de ordenación municipal, seguramente una vía que vuelva a tener una cicatriz en la ciudad, si no se hace con mucho sigilo y con mucho tacto, sería muy complicada. Como decía el consejero, entre medias del Salto del Caballo, de cuando vinieron, lo vieron complicadísimo. Si conseguimos que se PON una azucaica con los satélites, con una conexión y nos estructure la ciudad, el casco histórico de Toledo también ganará en este proyecto. Jesús Carrobles. Pues nada, yo simplemente volver a decir que el debate es bueno, que las visiones se complementan unas con otras, y también decir que esto nos pasa precisamente porque Toledo es una ciudad viva. Es decir, Toledo es una ciudad sometida al cambio, sometida a transformaciones, y en ese sentido yo creo que hay que perder el miedo a nuevas propuestas. Y simplemente, es decir, hay estaciones en su momento, como fue la de Delicias en Madrid, que fue un eje central y hoy dejó de serlo porque la ciudad cambió y la ciudad ha tenido que transformarse. En ese sentido, simplemente decir que no hagamos tampoco, o por lo menos esa es una visión muy directa, muy particular, una defensa numantina de una instalación, de un elemento que puede tener también sus días, no voy a decir contados, pero sí unas limitaciones evidentes por las propias condiciones de una edificación del siglo XIX en un lugar donde no hay aparcamiento, donde no hay una serie de instalaciones, donde no hay toda una serie de servicios. Entonces yo creo que simplemente lo que ha hecho esta situación es fomentar ese debate y analizar propuestas y echar de menos el planeamiento de una ciudad como Toledo, que tenía que tener solucionado desde hace décadas y que estamos ahora de manera algo acelerada, llegando a situaciones y a conclusiones a partir de un debate que debíamos haber tenido hace 30 y 40 años y que no estemos con un planeamiento de los años 80, hace ya 40 años, con todo lo que eso implica. Gracias a los tres por